dedico a aplicar planes de preservación digital en el Archivo General de la Nación. Trabajo en el Archivo General de la Nación, en el área de comunicación, para vincular al organismo con la sociedad. Entonces, una vez que está ya ingestada la unidad, ¿automáticamente ya se puede acceder? ¿O tiene otro proceso después para que el público pueda ir a verlo? Después lo que vamos a hacer es generar, el máster se va a preservar y lo que va a generar son las derivadas, y después las derivadas sí, que son para la consulta, las tenemos que subir en Atom. Siempre decimos cualquier archivo que tiene 3 misiones distintas. Una es generar las fuentes para recuperar la historia, después otra es garantizar los derechos ciudadanos vinculados con la documentación que es de conocimiento público, y la tercera es generar la memoria de cada institución. Pensar esto en el contexto de la transformación digital, para dar un simple ejemplo, si pensamos en cuanto a las fuentes para la historia, todo lo que tenemos que recuperar en el futuro, digo en 30, 50 años, la mayoría ya se genera en formato digital. Si pensemos que todo el Estado genera su documentación en ese formato, desde el proceso administrativo, que puede ser más banal, hasta un decreto presidencial, se genera ya en ese ambiente, y es necesario abordar esa problemática, pero también aprovechar los beneficios de la transformación digital. Por ejemplo, aprovechar todos los beneficios de la automatización, ¿sí? Pensar cómo usamos la inteligencia artificial para nuestro beneficio y para lograr un mejor acceso a los documentos. Y en síntesis, abordando todo este problema, nos dedicamos a 3 etapas distintas. La primera es la producción de documentos en formato digital, que esto puede ser documentos que vienen del soporte físico, que son digitalizados para dar un mejor acceso a la ciudadanía, o también a veces cuidar documentos que están en mal estado y es mejor no consultarlos físicamente, sino tener una consulta digital. Y también lo que llamamos nativos, que ya son documentos que surgen en un ambiente digital y es necesario recuperarlos. Después la segunda fase es la de la ingesta, propiamente dicha, que en la ingesta recibimos esos documentos digitales que le llamamos objetos digitales y los vinculamos con lo que es la descripción. La descripción son todos los datos de esos documentos, pero siguiendo todas las normas archivísticas internacionales. Y la tercera etapa es la que llamamos difusión, que es garantizamos el acceso a esa documentación que ya fue guardada de la forma más segura y en la mayor calidad posible para la posteridad, y ofrecemos el servicio a la ciudadanía de o bien consultar la información directamente o bien generar algún tipo de servicio específico para complementarlo. Por ejemplo, muchos ciudadanos y ciudadanas necesitan acceder a los registros de sus antepasados de migrantes. Entonces creamos un servicio específico para que puedan acceder a esa información rápidamente y saber en qué barco llegó el abuelo o la abuela, e incluso saber aspectos de dónde provenía, para poder garantizar el derecho al acceso de la ciudadanía extranjera si quisieran recuperarla. Hay que pensar que a lo largo de los diferentes años de existencia del archivo, desde que se compró el primer escáner, hay material que se digitalizó, a veces en condiciones distintas a lo que lo podemos hacer hoy en día. Entonces hay que recuperar primero esa información que le decimos stock, es lo que ya está ahí. Entonces vienen archivos de diferentes fuentes, que genera un desafío, pero esos hay que ponerlos en una matriz de estándares iguales para hacerlo todo de la misma forma y después sí poder ingestarlos y recuperar en el futuro la información cuando sea necesaria, tanto para uso interno como para la ciudadanía en general. El equipo que coordino es muy heterogéneo porque tiene que tener hasta ingenieros que sepan de tecnología, también personas que sepan de archivística, que es una ciencia de la información finalmente como cualquier otra, hasta personas que sepan también del conocimiento sustantivo de la historia, y lograr relacionar esas piezas, ese equipo, para lograr los mejores resultados en preservación digital. Así que todo el equipo, desde diferentes saberes y diferentes especializaciones, contribuyen a este horizonte común, que es lograr un diálogo entre los archivos y la tecnología digital.
Bueno, yo también soy historiador, en realidad es mi formación de base, es mi disciplina principal y siempre trabajo la relación entre la historia y la tecnología porque estoy convencido de que en general no solamente la historia, sino todas las humanidades, si no se adaptan al entorno digital y en vez de sufrir los riesgos también aprovechan todas las herramientas digitales, están en riesgo, no diría de desaparecer, pero sí de considerarse como una especie de ciencias muertas, que están ahí y que no tienen ninguna utilidad en el presente, y me parece todo lo contrario, que tenemos información muy valiosa para saber quiénes somos, quiénes fuimos y también quiénes queremos ser en torno a eso, y que tenemos que garantizar que esa información se recupere en el formato que esté, y no solamente escuchar que las empresas con fines de lucro utilizan los datos para vender productos, sino también pensar que el Estado puede aprovechar los datos que tiene para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Y puntualmente el Archivo General de la Nación, el servicio que tiene que brindar es, como decía al principio, dar la posibilidad de guardar nuestra memoria en el largo plazo y de garantizar el derecho ciudadano a esa información, que insisto que es muy heterogénea. Estoy hablando de información que tiene que ver con la historia de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, que está custodiada en el archivo, hasta los documentos principales de nuestra historia de independencia, ¿no? Las actas y demás que certifican esa información, hasta cualquier proceso administrativo que decimos que tiene valor histórico o valor administrativo y que tiene que conservarse para cumplir con esos objetivos. Así que trato siempre de hacer esa relación entre mi formación y también mi pasión por la historia, y también la pasión y el interés en la tecnología, y entender que tienen que trabajar de forma siempre muy cercana para garantizar justamente proteger ese patrimonio para las generaciones futuras. Bueno, Fabi, ¿cómo estuvo hoy la consulta? Estuvo más tranquila que ayer. ¿Estuvo más tranquila? ¿Recordás si tuvimos personas que vinieran a buscar algún antepasado? Sí, vinieron en migraciones. Sí. ¿Vinieron? Un muchacho que justamente tienen problemas con el ingreso, no lo puede encontrar. El Archivo General de la Nación siempre fue pensado como una institución o como un organismo cuyo único público era un público más profesional, académico, vinculado a la historia, a la sociología, a la antropología, es decir, a profesiones vinculadas a las ciencias humanas y las ciencias sociales. Las nuevas tecnologías terminaron teniendo como consecuencia que el archivo diversificara su público, se ampliara y empezó a llegar a personas que no necesariamente debían tener o tienen una formación profesional, sino que piensan al archivo o bien como un pasatiempo, como un lugar donde acceder y ver el pasado, un lugar donde ver cómo era la niñez, cómo era la niñez de sus padres, de sus abuelos, o como una institución que le permite resolver ciertos trámites puntuales. Muchas veces nos ha pasado de publicar imágenes o videos y que nuestros propios seguidores se vean identificados en ese propio contenido que nosotros publicamos y difundimos. Hace un tiempo se publicó el video de una niña que en 1940 había sido filmada por Sucesos Argentinos, que era una pianista de niña, y esa niña es seguidora del archivo y se reconoció allí mismo en esa pieza. También nos ha pasado que tenemos seguidores que reconocen a sus padres, sus abuelos en distintas situaciones también del pasado. El criterio que rige el funcionamiento o la generación de contenido para nuestras redes sociales es básicamente ese, es mostrar que el archivo no solamente es un lugar donde está la gran historia nacional, sino también está compuesto o está lleno de registros en distintos soportes que nos permite encontrar otra historia, una historia más popular, con la que la gente se sienta más identificada.